vamos a entrar al tiempo de la palabra. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Seguiremos hablando del Espíritu Santo, pues estamos ya cerca de estar en la celebración de la fiesta de Pentecostés. Una fiesta que hace mención del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Estas cosas no eran nuevas. Los judíos se asombraron cuando vieron que la iglesia hablaba en otras lenguas y profetizaba, y ellos dijeron: estos están borrachos. Pero Pedro les dijo: no, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero es que eso no solo comenzó en Joel, sino que fue más allá atrás, en el libro de Éxodo, donde el pueblo se presentó en el Sinaí. Aquel monte temblaba. En ese tiempo se dio la ley. Vamos a leer Mateo 4, versículo 11, y la palabra del Señor está escrita así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero, en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hoy podemos congregarnos delante de ti para poder bendecir tu nombre a través de los cánticos. Tú has escuchado el clamor de tu pueblo, la oración de tus hijos que se ha hecho delante de ti. Tu palabra dice que tú responderás, porque te buscaríamos con todo el corazón. Cada uno vea tu gloria en su vida, en su casa, en su familia, y cada uno pueda alabar y bendecir tu gran nombre por las cosas maravillosas que harás en ellos. Pedimos, Señor, que bendiga nuestras vidas como la de aquellos que a lo lejos pueden escuchar tu palabra. Haz prosperar tu buena voluntad y tu palabra corra sobre esta tierra, llevando vida a todo aquel, Señor, que tú has de mostrar tu salvación. A ti sea toda la gloria. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Hablábamos el día jueves acerca, mis hermanos, de la tercera 3:11, Mateo 3:11 y 12. Hablábamos acerca de la tercera persona de la Trinidad, la cual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablábamos que es el mismo Dios. La Trinidad es algo que humanamente el hombre contiende, y el hombre no se explica cómo es que alguien se puede dividir en tres personas. Y hay muchos que hacen burla y dicen: ese es un Dios de tres cabezas, o ese son tres dioses. Pero si usted ve el libro de Apocalipsis, dice que Juan vio un trono en el cielo. No vio tres tronos. No vio tres tronos. Dice que vio a un trono en los cielos. Y dice que a la par de él, de aquel trono, estaba un cordero como inmolado. ¿Y quién era el que mostraba a Juan estas cosas? El Espíritu Santo. Isaías también dice que vio un trono alto y sublime, cuyas faldas de aquel que estaba sentado en el templo, en el trono, cubrían hasta el templo, y de sus manos, dijo el profeta Habacuc, salía luz. Mis hermanos, estos hombres vieron un solo trono,
Estos hombres vieron un solo ser, pero la Escritura nos muestra que este ser divino llamado Dios se compone de tres personas que son iguales, pero que son a la misma vez diferentes la una de la otra, tanto en lo que hace como, mis hermanos, en su manifestación. Porque Dios es espíritu, Dios Padre es espíritu, pero vemos que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Lo que el hombre ha visto de Dios, lo ha visto en la persona de Jesucristo. Jesús le dijo a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió, porque Él es, mis hermanos, la encarnación de Dios en la tierra. Pero quien está juntamente con ellos es el Espíritu Santo, el cual nosotros vemos a las tres personas desde el principio. Vemos al Padre, vemos al Verbo y vemos su Espíritu Santo. Pero hablábamos, mis hermanos, que el Espíritu Santo es eterno, es santo, es omnipotente, omnipresente, es, mis hermanos, omnisciente, los atributos que solamente los posee Dios y nadie más. Mas, sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de su personalidad, la personalidad del Espíritu Santo. Ya, mis hermanos, viéndolo, sabiendo que Él es Dios, que es el mismo Dios verdadero, pero ¿cuál es la personalidad del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que lo hace diferente a los otros dos? Al Verbo y al Padre. La personalidad de Él, mis hermanos, la personalidad nuestra es lo que nos hace diferente a un gemelo que pudiéramos tener. Porque usted puede ser gemelo con alguien, pero y usted los ve idénticos. Pero, mis hermanos, cuando ve la personalidad, puede ser distinta a la una del otro. De igual manera, esto es lo que distingue al Espíritu Santo, y por eso podemos lograr ver quién es. Si es el Padre, si es el Hijo, si es el Espíritu Santo, al ver su personalidad. Y es que, mis hermanos, no debemos de ser un pueblo ignorante. El libro de Corintios dice: en otro tiempo éramos llevados por ignorancia tras ídolos mudos. Y, mis hermanos, no sabíamos ni entendíamos por qué estábamos allí o por qué hacíamos esto y lo otro. El pueblo del Señor debe de entender las cosas de Dios. El pueblo del Señor debe conocerla, y también, mis hermanos, debe de enseñar acerca de ellas. Entonces, veamos un poco acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 35. Lucas 1:35. La palabra del Señor está escrita así. Bueno, leamos desde el 31. Y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos al Espíritu Santo, mis hermanos, en el momento en que María, sierva de Dios, iba a quedar embarazada, pero no como lo hace cualquier otra mujer desde Eva, que fue, mis hermanos, por un contacto sexual con el hombre. María, escogida de Dios y un utensilio de honra en las manos del Señor, preguntó: ¿cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo es que voy a dar a luz un hijo si yo no he conocido varón? Era una virgen. Pero el ángel le dice: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá. Mis hermanos, esto es maravilloso, porque si nosotros vemos este pasaje, lo que nos dice es que el Espíritu Santo iba a posar sobre María. Pero recordemos que el Espíritu Santo es, mis hermanos, es como el aire. Su forma es como el aire, no se ve. Un espíritu no tiene cuerpo, dijo el Señor, no tiene forma. Mas sin embargo, mis hermanos, ese espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, necesitaba tomar un cuerpo, mis hermanos, que envolviera su espíritu, digámoslo así, para que pudiera caminar entre los hombres y andar como andan los demás hombres. Entonces vemos este milagro, el milagro, mis hermanos, que sucede en María, la cual, mis hermanos, fue escogida por Dios para esto, para que en ella fuera formado un ser, un hombre como cualquier otro hombre, pero dentro de él lo que estaba pasando era que era el Espíritu Santo que estaba tomando ese cuerpo. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que en el nacimiento de Jesús, ¿quién tuvo que ver en esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es, mis hermanos, otra persona, sino que el Espíritu Santo es el que toma, mis hermanos, este papel tan importante para llevar la obra del Señor a cabo. Y de esto, mis hermanos, ya estaba profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. El libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, si quiere leámoslo. Isaías capítulo 7, el profeta Isaías habló acerca de este momento. Y en el capítulo 7 de Isaías, ¿lo tiene? En el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo le dará una señal. ¿Cuál señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que su traducción al español es Dios con nosotros. ¿Qué dijo Isaías al rey Acaz? Le dijo: el Señor va a dar una señal. Va a dar una señal. ¿Y cuál va a ser esa señal? La Virgen va a dar a luz. Pero qué admiración hay que una virgen dé a luz, o que una mujer sea primeriza. Que esta no era simplemente una primeriza, sino que era una mujer que había sido escogida por Dios para traer al Salvador del mundo a la tierra. Y que el nombre de este hijo que ella tendría, ¿cuál va a ser? Emmanuel. Quiere decir que quien iba a estar allí era Dios
con nosotros. Pero miren lo que dice el libro siempre Isaías 9, en Isaías 9, en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijo, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nombres divinos que solamente se puede nombrar a Dios con ellos. ¿Por qué? Porque este hijo que iba a nacer y que se iba a dar al mundo iba a ser el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿Quién es este? Jesucristo, el Verbo encarnado. Pero ¿quién tiene parte en este nacimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién anunció también acerca de estas cosas? El Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver cómo aún, mis hermanos, en lo que Dios ha establecido para la humanidad, el Espíritu Santo tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Y en las grandes obras, mis hermanos, que Dios ha hecho, Dios a través de su Espíritu Santo es que las ha hecho. Envió a Moisés a Egipto y mis hermanos, y fue el Espíritu Santo el que ponía palabra en la boca de este hombre y de su hermano Aarón. En la vida de los jueces dice que el Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos actuaban con valentía, con decisión, porque el Espíritu Santo los impulsaba a todo eso. Los profetas hablaron la palabra del Señor de igual manera, porque el Espíritu les daba a que ellos hablaran. Entonces, la obra de Dios, mis hermanos, hasta llegar a la persona de Jesucristo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero quiero que vea algo más. Quiero que vean, mis hermanos, que no solamente en el nacimiento de Jesús, vaya a Lucas 3, sino que también en el ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús. En el capítulo 3 del libro de Lucas, y versículo 21, dice así, 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Oiga, todo lo que hizo Jesús, su ministerio público, las obras que él hizo, mis hermanos, fueron obras del Espíritu Santo. Dice que aún en el bautismo de él se pudo ver, y la gente dio testimonio de esto, porque Juan el Bautista se le había dicho, sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan lo dio a conocer. La gente oyó la voz que se dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿quién estaba allí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba presente. No podemos negar, mis hermanos, la existencia del Espíritu Santo. No podemos decir de que es una fuerza, mis hermanos, como lo creen algunas religiones, que creen que el Espíritu Santo es una fuerza, un poder. No, el Espíritu Santo es una persona, la cual, mis hermanos, actúa por sí misma, no fuera, mis hermanos, de la misma Trinidad,
de Dios, sino que actúa, y todo es en un común acuerdo, porque aquí vemos que el Espíritu Santo descendió, oímos la voz del Padre y vemos también que Jesús está allí en las aguas. Otra vez vemos otro versículo que nos muestra la Trinidad en ella. Pero mis hermanos, vea lo que sigue pasando con Jesús en el capítulo 4 y versículo 1 dice así: después del bautismo, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Volvió del Jordán, del bautismo, y fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba él? Lleno. ¿Pero qué estaba haciendo él? Estaba siendo guiado o llevado por el Espíritu. Es que mira, hermano, para que el Espíritu Santo, mis hermanos, lleve su vida a los propósitos de Dios, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Estar llenos, llenarnos de Él. Y cuando el hombre se llena de Él, pues se le hace fácil, mis hermanos, el doblegar su voluntad a la voluntad de Dios. Oí el testimonio hace años de un matrimonio que conocí, el cual en ese matrimonio aquel hombre le dijo a su esposa: siento de parte de Dios el servirle a Dios en su obra. Y ella le dijo: pues yo te apoyo, hijo, sirvámosle a Dios. Pero quien contó esto era ella. Y ella dijo: y yo felizmente acompañaba a aquel hombre, pero dice que la primera vez fue con alegría. La segunda y la tercera vez ella fue ya así como algo renuente. Ya unas veces más adelante ella le dijo: yo no me vuelvo a meter allí. Y ella decía, ella era una mujer, una dueña de un salón de belleza. Y bueno, y esas señoras siempre andan bien arregladitas, pero o sea, en todo, las uñas, el pelo y todo. Y se iban a meter un cantón y ella decía: no tienen la idea cómo salgo de ese cantón. Entonces ella dijo: yo no puedo, anda vos. Pero mire la obra de Dios. Aquella mujer daba testimonio cómo Dios comenzó a tratar con ella, a llevarla a un punto de que ella buscara de Dios, y su esposo sirviendo a Dios y ella buscando de Dios, hasta que llegó un momento en que ella dijo: no es posible que yo esté caminando en otra dirección y el padre de mis hijos vaya por allá. Ella, mis hermanos, fue impulsada por Dios a seguir a su esposo y a trabajar juntos al Señor. Ella dice: le gusta andar como una mujer de salón, pero a la misma vez le encanta servir a Dios. Pero ¿cuándo se logra eso? Cuando la persona está llena. Una persona que no esté llena del Espíritu Santo siempre va a poner sus prioridades enfrente y se va a negar a hacer la voluntad de Dios. Lo importante es, mis hermanos, que todo aquel que siente en su corazón servir a Dios, busque llenarse de Dios. Porque si no está lleno, no solo, mis hermanos, no va a hallar cómo ser guiado, sino que también le va a incomodar muchas cosas que pasen en el camino. Le va a incomodar, se va a irritar, se va a enojar, se va a entristecer cuando vea lo que su corazón no quiere ver. Pero si está lleno, el gozo del Señor va a ser su fortaleza. Si está lleno, habrá siempre un río de agua viva que fluye en su ser, porque Dios estará fluyendo en su vida. Siempre, mis hermanos, estará dispuesto. ¿Por qué? Porque está lleno. Siempre le he dicho, el ser cristiano no es venir a este lugar que se llama congregación
El ser cristiano es que usted personalmente busque de Dios en su palabra y en oración y en la comunión con Dios cada día, y usted va a estar lleno. Usted va a estar lleno de Dios. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado al desierto. ¿Y quién quiere ir al desierto? ¿Quién quiere ir al desierto? Mire, hace años, uno de los hombres que Dios usó para ministrarme la palabra, me dijo de esta manera: nadie entra al desierto porque quiere entrar. Nadie. Si usted ve este pasaje, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Si usted ve, mis hermanos, a Elías, fue llevado por el Espíritu al desierto. Si usted ve el pueblo de Israel, a dónde lo metió Dios, mis hermanos, después de sacarlo de Egipto, al desierto. Si usted ve a Juan, mis hermanos, de dónde salió cuando salió a predicar al río Jordán, de dónde venía, del desierto. Estos hombres, mis hermanos, no fueron al desierto porque fue un lugar cómodo o que ellos querían estar ahí. No, los hombres de Dios, oiga bien esto, los hombres de Dios y las mujeres de Dios son llevadas al desierto. No lo vea solamente como un tiempo de prueba, sino como véalo como un tiempo de preparación, porque es donde el hombre, mis hermanos, ve la gloria de Dios, donde es Dios y él en medio de sus aflicciones aprende a confiar en Dios, aprende a esperar en él, aprende a depender de él, aprende a correr a él. El desierto es un lugar donde Israel vio la gloria de Dios descender en una nube de día, en una columna de nube de fuego en la noche, donde se le dio el tabernáculo, donde se le dio la ley, donde se estableció el sacerdocio, donde comenzaron a ministrar sacrificios para Dios. Es un lugar de bendición, pero no es fácil estar allí. No es fácil, mas sin embargo los procesos de Dios son estos. Este hombre lleno del Espíritu se metió al desierto porque el Espíritu lo llevó a ese lugar. Lo llevó. Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros nos acobardamos ante el llamado de Dios porque nos falta eso, estar llenos. Estar llenos. Recuerdo en Colón, cuando llegamos, le dije al hermano de Mario, Elmer, me dice él, ¿dónde vamos a ir? Ayunábamos, llevábamos a ayunar a la iglesia y luego salíamos a predicar. Teníamos un baflecito así chiquito. Ya habían unos cuantos hermanos en Colón y yo les dije, vamos a ir ahí por donde la hermana Reina. Había un pasaje. Y me dice él, mientras vos pedís corriente, yo comienzo a predicar. Y mientras yo fui a pedir corriente, iba extendiendo la extensión, oí unos golpes. Y yo dije, ¿qué pasa? Y cuando veo, a Elmer ya lo habían leñaseado con un gran leño así. Le daban en el pecho y lo hacían retroceder. Y él metía las manos y aquel hombre, mis hermanos, muy enojado, le daba como si era piñata. Pasó eso. Al día siguiente seguíamos en el ayuno y me dice, ¿y para dónde vamos? Para el mismo lugar. Y me dijo él, pero hoy vas a entrar vos primero, vea. Ayer entré yo. Ahí estuvimos. Mis hermanos, qué hombres más valientes. No le hablo esto porque quiera demostrar cierta valentía, sino que, mis hermanos, quiero decirles que cuando usted se llena de Dios, usted sigue el propósito de Dios. No importa aquello que ha de venir sobre su vida, usted está allí haciendo la voluntad de Dios. Cuán importante es que el hombre sea lleno del Espíritu. ¿Por qué hay tanta debilidad en nosotros, mis hermanos, ante las pequeñas cositas de la vida? Porque nos falta ser llenos del Espíritu. Una mala mirada, un gesto malo, una indiferencia de alguien, mis hermanos,
ya nos hace desmayar. Me dijo alguien, es que yo no soporto, me dice, de que aquel hermano se quedó viendo y me vio con una mirada bien fea y yo ya no voy al culto por eso. Y yo le digo, ¿y en la calle cómo te tratan? Ah, no, pero en la calle, pues no sabe que anda en la calle y le dicen apodo, le dicen malas palabras y la soporta todo. Vea que usted no dice, yo ya no voy a ir a la calle porque ahí me dicen tal, fulano es tal. No, ahí anda. Porque el problema es la iglesia. Porque el problema es la congregación. Porque nos falta ser llenos del Espíritu Santo. Y Jesús fue llevado, oiga, por el desierto al por el Espíritu al desierto. Y mire, estuvo allí 40 días y 40 noches. Y mire lo que dice el versículo 14. Cuando salió, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Mire qué bendición es esta. En el bautismo descendió el Espíritu. En el desierto, mis hermanos, estaba lleno del Espíritu. Pero cuando salió, ¿cómo salió? En el poder del Espíritu. Mire cómo esto es un crecimiento. Es un crecimiento. Si usted busca a Dios y usted se mete con Dios y usted tiene, mis hermanos, esa búsqueda constante de llenarse de Dios, ¿en qué va a terminar? En estar en el poder del Espíritu. Qué bonito es esto. ¿Se puede crecer de esta manera en el Señor? Sí. Sí se puede. Se puede alcanzar. La Escritura dice que el creyente es como la luz de la aurora, que su resplandor va en aumento. De tal manera que Jesús sale del desierto en el poder del Espíritu. Y oiga, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ah, Jesús no estaba diciendo, mírenme, óiganme. ¿Quién hizo esto? El poder del Espíritu. El poder del Espíritu difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Él estuvo en un lugar, pero el poder del Espíritu difundió su fama por todo aquel alrededor. Oiga, pero ¿qué era lo que hacía que esto se aumentara en fama? No buscando él un lugar o una posición, sino porque el hombre veía el poder de Dios manifestado en Jesús. Y dice que entraba a la sinagoga, el 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Pero dice el versículo, mis hermanos, miren lo que dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál porción es la que halló? Donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús dijo, estaba en el poder del Espíritu. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire, hermano, mire la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesús. Cómo se ve esta divinidad, y no es que sea un poder, sino que, mis hermanos, el Espíritu Santo estaba allí haciendo las obras en la persona de Jesús.
Esto es bello, mis hermanos, porque, mire, nosotros debemos reconocer y siempre recordar que si algo podemos hacer en el Señor, es por lo que dice este versículo 18 de 4 de Lucas, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué bonito cantó, hermano, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué bonito predicó, hermano, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué bonito ministra el Señor, hermano, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. No debemos, mis hermanos, el enorgullecernos, el decir soy yo y yo soy superior al fulano. No, ¿por qué? Porque es su Espíritu. Es por su Espíritu. Así como en la vida de Jesús, mis hermanos, en la persona de Jesús, era el Espíritu Santo haciendo estas cosas. Pero miren lo que dice también, mis hermanos, leímos el 18. Miren lo que dice Mateo 12:28. Mateo 12:28. Dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La gente se maravillaba porque veía cómo Jesús echaba fuera a los demonios de las personas endemoniadas. Y algunos blasfemaban. Mire, esto es bien tremendo, porque dice la Escritura, el libro de Juan 3 nos habla de Nicodemo. Dice que Nicodemo era un principal entre los judíos y era fariseo, era principal entre los fariseos. Nicodemo era uno del Sanedrín de los israelitas, o sea, de la reunión de aquellos ancianos. Él era un principal. Vino a Jesús de noche, dice Juan 3, y le dijo: maestro, sabemos que ha venido de Dios porque para enseñar, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué dijo Nicodemo? Él habló como quien habló, como fariseo. Habló como el Sanedrín de los israelitas y dijo: sabemos que ha venido de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Mire, eso es ceguera completa por la religión. Cuando el hombre sabe en realidad que las cosas que manifiesta Jesús son así, pero ellos por su religión y por su tradición no las quieren reconocer públicamente ni se quieren doblegar ante ellas. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente está metida en la religión, metido en la secta, y ellos reconocen que el evangelio es poder de Dios y que Jesús es el único camino al Padre, pero no se salen de la religión y no renuncian a los privilegios que tienen en medio de su secta. ¿Por qué? Por temor a ellos, no porque la verdad no les haya llegado a su corazón. Sí les ha llegado. Y mire qué tremendo, porque Nicodemo habla así. Pero vemos que en este capítulo 12 del libro de Mateo, Jesús estaba echando fuera un demonio. Y lo vieron los judíos y le dijeron: tú, en el nombre de Belcebú, echas fuera a Satanás. Mire, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir el poder de Dios a las tinieblas, porque ellos reconocían que nadie podía hacer las obras que Jesús hacía si Dios no estaba con él. Pero ellos decían: en el nombre de Satanás echa fuera demonio. Entonces vemos a Jesús haciendo libre a los endemoniados. La iglesia, mis hermanos, ¿tiene tal poder? Sí la tiene. Sí la tiene. ¿Por qué? Porque dice que fue el Espíritu Santo. No es aquella persona.
No es que el fulano, la fulana, es que vino el don no sé quién. No, Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿A quién le dijo a la iglesia? Cuando haya venido el Espíritu Santo, ustedes van a echar fuera demonios en mi nombre. Yo recuerdo que cuando era joven, y agarraba para donde quería, vea. O ya con hijo y con esposa, mi hermano, no, ya no, pero uno joven, se va para allá, se va para allá. Y jóvenes, teníamos un grupito que orábamos en Merliot. Orábamos todas las noches. Estábamos de las 9 hasta la madrugada. Y un día dijo uno, vamos a predicar. ¿A dónde? Nos fuimos hasta la Universidad Nacional a las 9 de la noche y de allá comenzamos a caminar desde la Universidad Nacional por todo el bulevar hasta llegar, mis hermanos, a Merliot. Llegamos como a las 2 de la madrugada. Pero a esa hora, en todo ese bulevar y por todo eso, El Salvador del mundo y todos esos caminos, solo hay prostitutas y homosexuales y un montón de bolos. Solo ese tipo de gente hay. Y recuerdo que un joven, yo tenía 19 años, pero vi un cipotillo como de 16 años que entró con otro de la misma edad y se acercaron a una caseta de un teléfono. Había así de esas casetas de teléfono de antes. Y un hombre les decía, váyanse, les decía, váyanse. Y aquellos jóvenes insistían en hablarles la palabra. Y de repente aquel hombre comenzó a pegar gritos despavoridos en la calle, en medio de la vía pública, gritos despavoridos. Y los demonios comenzaron a manifestarse, a maldecir. Y aquellos jóvenes, mis hermanos, en el nombre del Señor echaron fuera demonios. Y aquel hombre salió huyendo, salió corriendo. Jóvenes, cuando llegamos los demás, en esa caseta tenía un altar a la muerte y tenía candelas encendidas. ¿Quién derribó eso? El Espíritu Santo. ¿A quiénes usó? A unos bichitos secos de 16 años. Pero quiero que vea esto, que la gloria y el poder es del Señor. Nosotros solamente somos utensilios en sus manos. Y en la vida de Jesús se vio este poder, el poder de Dios, mis hermanos, manifestándose, echando fuera demonios. Así que si el día de mañana usted, mis hermanos, como hijo de Dios, se le hace la necesidad de imponer manos sobre algún enfermo, hágalo en el nombre de Jesús. Porque el Señor dijo, en su nombre, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo va a obrar, va a sanar, va a libertar, va a bendecir, va a levantar esa vida. Es que el Espíritu Santo, por eso esto es de celebrar, mis hermanos, en la fiesta de Pentecostés, porque este poder ahora reposa en la iglesia. Esta persona del Espíritu Santo ahora vive en medio de nosotros. Por eso es de celebrar y alegrarnos, mis hermanos, en el Señor. Entonces mire lo que pasó aquí en el ministerio de Jesús, pero también en su crucifixión. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Mire lo que dice. ¿Lo encontró? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hizo Jesús? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Por qué?
por el Espíritu eterno que estaba en él. Una vez más, vemos cómo el Espíritu Santo tiene que ver en la crucifixión de Cristo. La palabra nos enseña que somos fortalecidos en el Espíritu y por el Espíritu. Vemos la debilidad de Cristo como hombre allá en el Getsemaní, diciéndole a sus discípulos, les dice, oren, porque mi alma está batida hasta la muerte. Y les había dicho anteriormente que esa noche él iba a ser entregado en manos de pecadores y lo iban a matar. Pero él les dijo, oren, mi alma está batida. Los dejó allí y él se fue por allá y oraba de rodillas a Dios. ¿Y cuál era su oración? Su oración era esta: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir esto? Señor, si hay alguna manera de hacer esto, de otra manera de hacerlo, hagámoslo. O sea, estaba diciendo, si se puede hacer sin que yo pase este momento, hagámoslo. Que se haga así, pero a la misma vez que oraba, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Él sabía que era lo más duro que iba a pasar, lo más duro, mis hermanos, porque mire, yo no sé cómo se ha sentido usted como pecador, pero yo en mi caso, que me he sentido no solo como pecador, sino como un abominable pecador, siento que la tierra me traga vivo y que el juicio de Dios y la ira de Dios está sobre mí. Y eso es angustioso, andar caminando con el espíritu angustiado, sabiendo que uno ha pecado delante del Señor y que lleva una vida pecaminosa y en maldad. Uno se siente completamente triste y destruido. Uno por el pecado de uno. Pero en el caso de Jesús, fue puesto el pecado de toda la humanidad sobre él. Qué terrible si uno no aguanta el pecado de uno. Y él cargó con nuestros pecados. La carga de toda nuestra culpa, la carga de mis hermanos, sentirse culpable, de sentirse digno del castigo eterno, estaba sobre él. Pero ¿qué decía él? Que no se haga lo que yo pido, sino que se haga tu voluntad. 2 veces fue, oró, y cuando regresó les dijo a sus discípulos, levántense, les dijo. He aquí se acerca el traidor, vengan y mírenlo. Yo no estaba llorando. ¿Cómo estaba? Fortalecido. ¿Quién lo fortaleció? La escritura dice que un ángel del cielo vino y lo fortaleció. ¿Sabe que cuando usted en su debilidad, usted se presenta delante del Señor, sabe qué es lo que va a pasar en usted? Va a ser fortalecido. No es que el problema, mis hermanos, se le va a quitar, porque a Jesús no se le quitó el problema, sino que él recibió fuerza y poder del Espíritu Santo para pasar ese momento. Muchas veces así somos, en medio de las tribulaciones, de las cosas feas que nos pasan. Dicen algunos, Señor, quítame la vida, mejor llévame contigo. Acuérdese de la oración de Jesús. Jesús hizo una oración especial y le dijo, Padre, yo te pido que no los quites del mundo, le dijo. Pues entonces, si no nos va a quitar, ¿qué va a hacer? Nos va a fortalecer. Nos va a fortalecer. A ver, quítame, Señor. Y él dijo, Padre, no los quites del mundo. Ahí déjalos. Ahí déjalos. Pero Jesús oró y fue fortalecido, mis hermanos. Todos pasamos debilidades. ¿Cómo va a ser fortalecido? Mire, Jesús por el Espíritu eterno se entregó a la muerte. Usted por el Espíritu eterno, que es el Espíritu Santo, caminará en esa dirección que Dios lo está llevando. Así parezca de duro aquello. Parezca de duro. Un hermano hace poco
me testificaba que fue a la cárcel. Y en la cárcel me dice, desde que entran todos cantan, me dice. Ahí cantan, ahí predican, me dice. Me dice él, hasta yo tenía privilegio. Le dije, sí, me oye el predicador, hasta que llegó otro me dijo y me quitó el privilegio. Pero bien, me dice él, mira, me dice, fíjate que allí ya van unos diciendo, yo soy hermano, yo soy predicador. Cuando les decían, condenado a tantos años, ya no eran nada, ya ni a los cultos iban. Pero me dice, pero vi algo en alguien, un hombre que llegó y les dijo, reconozco el error que he hecho, y les confesó lo que él había hecho. Y les dijo, pero me aparté de Dios, hoy me reconcilio con Dios, y comenzó a servir. Sé que a los días lo llamaron y lo condenaron a muchos años, como 45 años. Y él dice que dijo, ya mañana el hermano ya no va a predicar. Mañana, ahí estaba el hermano. Pasado, ahí seguía el hermano. Pasaron los días y dice él, al año y medio, llamaron a este hombre y lo dejaron libre. Oiga, hermano, oiga esto. ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tuvo este hombre? Se fortaleció en el Señor. El Espíritu Santo va a fortalecer su vida en su quebranto, en su debilidad, en sus temores. Por eso búsquelo a Él, acérquese a Él, llénese de Él, porque lo que necesitamos en esta vida es el poder del Espíritu Santo, que es su presencia en nosotros, para ir caminando, hermano, para ir caminando. Entonces vemos, mis hermanos, que Él se entregó, pero mire también, mis hermanos, esto es en su muerte, pero veamos también que tiene parte el Espíritu Santo en la resurrección. Romanos capítulo 1 y versículo 4. Romanos 1:4. Está escrito así. Leamos desde el 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Oiga, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Según el Espíritu de santidad. ¿Cuándo? En la resurrección. Pero leímos hace un momento que en Lucas dijo el Señor cuando Jesús se bautizó, este es mi Hijo amado, ¿sí? En el cual tengo complacencia. Más adelante vemos en la reunión del Monte Carmelo con los apóstoles que dijo la voz del cielo, este es mi Hijo amado, a él oíd. En la resurrección de Lázaro se oye otra voz, la voz del cielo que dice, he glorificado tu nombre y lo haré otra vez. Pero en la resurrección se hace una declaración tremenda. Jesús es el Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito aún de la resurrección. Este es el que levantó el Espíritu Santo para no morir jamás. ¿Y dónde se manifestó? En la resurrección de Cristo. Mire qué precioso es esto. Como vemos al Espíritu Santo obrando en el ministerio, en la vida, en la muerte, en la crucifixión y en la resurrección de Jesucristo. Qué precioso, hermano. Hijo de Dios con poder. No hay otro como Él. No hay otro. Habrá otro semejante que haya resucitado en medio de los muertos. Mire, si hay un país lleno de idolatría, es la nación de Israel. Allí están la tumba de todos los profetas que nombra la Biblia. Allí están.
Pero cada sepultura es un lugar donde la gente llega a adorar al fulano que está muerto allí. Y eso no es viejo. Pedro le dijo a los judíos: en medio de nosotros está la tumba de David, le dijo. Pero David dijo: dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ciertamente David está entre nosotros, le dijo, pero este que es hijo de David fue levantado de en medio de los muertos para no morir jamás. Si hay alguien que vive y fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. De allí los otros muertos, ¿dónde están? Allá está la Virgen María, muerta en una tumba. No es intercedora del cielo. Allá está el apóstol Pedro, muerto en una tumba. Están sus huesos deshechos que volvieron al polvo, porque escrito está: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que vino del cielo. En el día en que Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar. Ahí se levantará Abraham, ahí se levantará David, ahí se levantará María, ahí se levantará Pedro, se levantará Juan, ahí se levantarán los santos, los que creyeron y murieron por el Señor. Pero ahora en día, el que ha resucitado en medio de los muertos se llama Jesús. Y la única tumba vacía. De ahí todos están en la tumba. Todos. Los líderes de las religiones, todos están en las tumbas. Pero este es el que el poder de Dios, el Espíritu Santo, lo levantó de en medio de los muertos. Pero mire también, mis hermanos, esto es lo que el Espíritu Santo hizo, mis hermanos, en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿y esto en qué nos beneficia a nosotros, mis hermanos? Primeramente, para que usted conozca al Espíritu Santo. Para que usted pueda decir: el Espíritu Santo estuvo con Jesús en el bautismo, en su ministerio público. El Espíritu Santo estuvo en la resurrección, en su crucifixión. El Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Señor? Yo no los dejaré huérfanos. Enviaré a otro consolador que estará con vosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con la iglesia, en el cuerpo de Cristo, allí está. Y mis hermanos, y dijo el Señor: estará con vosotros. ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin. Y usted cree que en otro tiempo ya no va a haber Espíritu Santo, de sus problemas, pero el Señor dice: estará hasta el fin del mundo con usted. Bendito Espíritu Santo. Bendita promesa del Padre que se nos ha sido dada para que esté con nosotros. Entonces, ¿qué? Usted puede caminar como caminó Jesús. Usted puede caminar viendo la gloria de Dios como lo vio Israel en el desierto. Usted puede andar todos los días de su vida sabiendo que no anda en tinieblas, anda en luz, anda en el poder de Dios, anda en el Espíritu Santo. Llénese, búsquelo, adore a Dios, mis hermanos, y cada día su vida sea una vida, mis hermanos, plena en el Señor, porque no caminamos solos. Él está con nosotros. Póngase de pie. Continuamos, si Dios nos da vida, el jueves. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque vemos las cosas maravillosas que tú has hecho, Señor, a través del Espíritu Santo, en la persona de Jesús. Te damos gracias porque esas obras maravillosas ahora las podemos ver en medio de nosotros, porque esa fue tu promesa, que tu Espíritu Santo estaría con el creyente hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo,
porque no nos has dejado, no nos has desamparado. Has caminado con tu iglesia. Cada día, Señor, permítenos buscar, permítenos acercarnos a ti, Señor, y llenarnos cada día más de ti. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda gloria y toda honra. Amén y amén. Vamos